A veces ocurren grandes sucesos en lugares pequeños. Así fue en la vida de Jesucristo. Los sucesos descritos en los cuatro evangelios ocurrieron en un espacio muy reducido. Su nacimiento en Belén, su tentación en el desierto de Judea, su ministerio alrededor del mar de Galilea y su muerte y resurrección en Jerusalén. Pero volvamos unos 2000 años hasta el tiempo de Cristo. Los cuatro evangelios relatan la vida de Jesús, sus milagros de sanidad y su enseñanza acerca del reino de Dios. Pero no son solo biografías. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Los milagros de sanidad eran buenas noticias para quienes los experimentaron, pero estas buenas noticias son mucho más que eso. Hay algo importante que ha sucedido. Es importante para nosotros y se trata de buenas noticias. El primer libro de buenas noticias en el Nuevo Testamento es Mateo. El libro mismo no dice quién lo escribió, pero siempre se ha llamado el Evangelio según Mateo. Según Papías, obispo a principios del siglo II, el apóstol Mateo escuchó las palabras de Jesús y las escribió. ¿Quién mejor para llevar un registro por escrito de lo que dijo Jesús que alguien que fue recaudador de impuestos antes de llegar a ser discípulo? Para Mateo, lo más importante es que el reino de Dios ha llegado a nosotros en la persona de Jesús. Jesús es el Rey prometido por Dios en las escrituras judías que llamamos el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que el Evangelio según Mateo se escribió desde una perspectiva sobradamente judía, pero su visión de ese reino de Dios alcanza no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. El reino no viene sin costo, sino a un gran precio personal, tanto para Jesús como para todo el que lo sigue. Pero vale la pena. Una y otra vez vale la pena. Comencemos con el primer enlace de Mateo con el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Lo que Mateo está haciendo es evidente. Está remontándose al Antiguo Testamento. Abraham fue un hombre de mucha fe. 2000 años antes de Cristo, Dios prometió que por medio de la semilla de él, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y así vemos la línea de herencia de padre a hijo. Pero 5 veces, Mateo nos da a conocer nombres de mujeres, y 2 de ellas provenían de otras naciones. Una es Rahab, en la ciudad de Jericó. Ella era una canaanita, es decir, de un pueblo idólatra, pero decidió que se volvería a Dios y confiaría en él, aunque tuviera que correr enormes riesgos. Rahab hizo del pueblo de Dios su nuevo hogar, se casó, y su hijo fue Booz de Belén, en la tribu de Judá. Otra mujer fue Ruth, la madre de Obed. Ella era moabita, una inmigrante que llegó a Belén tratando de ayudar a su suegra. Tanto como extranjera como viuda, Ruth afrontó una situación difícil, pero se casó con Booz de Belén y su bisnieto fue el rey David. Así que aún desde el principio el reino está extendiéndose a fin de incluir otras naciones. La línea sigue por medio de David y Salomón y los reyes de Judá de muchas generaciones hasta llegar a José. El linaje físico de Jesús fue solo de parte de María, pero la herencia de Jesús vino por medio de su padre adoptivo José. Para Mateo, ese es un enlace con la historia de la salvación y las promesas de Dios. Abra Mateo capítulo 2 y verá otra conexión con el Antiguo Testamento. Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén. Hoy Belén es un pueblo. Hace 2000 años fue apenas una pequeña aldea, tal vez de no más de 300 habitantes.
Aún en aquel entonces era muy conocida porque 1000 años antes de Cristo, David había venido de Belén y Dios lo había hecho rey. De modo que Belén es una conexión entre la historia judía y Jesús. Pero el rey en Jerusalén, cuando nació Jesús, fue Herodes, y éste no tenía conexión alguna con la casa real de David. Mateo capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La respuesta estaba en el Antiguo Testamento. En Belén de Judea, le respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. A los ojos del pueblo, Herodes no era un legítimo rey judío. Su poder dependía de la aprobación del emperador romano, de sus propias habilidades políticas y de su ejército, que incluía soldados mercenarios. Herodes llamó en secreto a los sabios. En la ciudad ya corrían rumores, y el rey sabía que debía proceder de inmediato. Primero interrogó a los sabios sobre lo que habían visto. Exactamente cuándo había aparecido la estrella. Más o menos cuántos años habría de tener este niño. De nuevo Herodes obtuvo la información que deseaba. Vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. No era grande la distancia entre Jerusalén y Belén. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro para un rey, incienso para la adoración y para un sacerdote ofrecerle a Dios, mirra como bálsamo para quien sanaría a los enfermos. Los sabios habían llegado del oriente, de las tierras de los gentiles. Mateo muestra que Cristo es rey, profetizado en las escrituras judías y que atrae a seguidores de todas las naciones. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios no iban a regresar, les mandó a sus soldados que mataran a todos los niños menores de 2 años en Belén. Mateo percibe el cumplimiento de esta profecía de Jeremías en el Antiguo Testamento. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Ha comenzado el tema del sufrimiento. Advertido por Dios, José se había llevado al niño y a su madre durante la noche. Herodes no había logrado destruir a Jesucristo. El haber sido llevado a Egipto salvó a Jesús de la masacre de Herodes. De nuevo, Mateo cruza la frontera de los gentiles, ya que el norte de África es un lugar seguro hasta que muera Herodes. Después de la muerte del rey Herodes, José ya pudo llevar a Jesús de vuelta a la tierra donde nació. Mateo nuevamente lo conecta con el Antiguo Testamento. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo está citando Oseas capítulo 11, versículo 1, pero en realidad no era una profecía sobre el futuro, sino una declaración que se remontaba al Éxodo. Toda la historia de la salvación, incluso el éxodo de Egipto, se cumplió en Jesucristo.
Así que tal como sus antepasados en el tiempo de Moisés, Jesús se dirigió de Egipto a la tierra prometida. Abra Mateo capítulo 4 y han pasado unos 30 años. Jesús va al desierto para pasar un tiempo de ayuno y preparación espiritual. El desierto de Judea al este de Jerusalén, hasta Jericó y el Mar Muerto abajo, es una región inhóspita, no tan grande si uno puede sobrevolarla, pero abrumadora si uno tiene que recorrerla a pie. Mateo dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, pero que todo el tiempo que estuvo allí lo tentó y lo atacó Satanás. Ayunó durante 40 días y noches. Al final Jesús estaba físicamente exhausto y tenía hambre. Entonces se le acercó Satanás el tentador. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús no comía algo ahora, podía morir en el desierto. ¿Con eso qué lograría? Escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús había citado un versículo del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, en que Dios permitió que los israelitas tuvieran hambre, pero luego les dio de comer maná. Jesús tenía que confiar en que Dios le daría las fuerzas necesarias. Entonces el diablo lo llevó a la parte más alta del templo. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús no basaría su ministerio en experimentos con Dios. Eso no es fe. De nuevo, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dijo. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. No se trata de que Jesús no podía pecar, pues de ser así la tentación no era verdadera, sino de que sí podía dejar de pecar. Jesús venció a Satanás. La tentación era tomar los reinos del mundo al aceptar los valores egoístas que representaba Satanás. Pero Jesús no haría eso. Su reino es diferente. El Evangelio según Mateo tiene una estructura muy interesante. La historia de la vida de Jesús se divide en 6 partes. Entre las 6 hay 5 de enseñanza de Jesús, de modo que constan de su vida, su enseñanza, su vida, su enseñanza y así sucesivamente. Examinémoslo. Mateo capítulos 1 al 4 comienza con la vida de Jesús, su nacimiento, su bautismo y su tentación en el desierto. Luego los capítulos 5, 6 y 7 constan del Sermón del Monte. 3 capítulos completos sobre las enseñanzas de Jesús, lo que pudiéramos llamar el estilo de vida del reino. Al final del capítulo 7 leemos, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, y el Evangelio pasa a otra sección de acción, esta vez los milagros de sanidad en los capítulos 8 y 9. Luego el capítulo 10 vuelve a ser enseñanza, esta vez acerca del discipulado. El capítulo 11 comienza con las palabras, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí. Y una vez más volvemos a la actividad de la vida y del ministerio de Jesús. El capítulo 13 consta de enseñanza por medio de parábolas, 7 parábolas en un solo capítulo. Los capítulos 14 al 17 nos muestran cómo Jesús afrontó una serie de desafíos en su vida. Nos enseña mucho acerca de sus valores. El capítulo 18 consta de más enseñanza, incluyendo 2 parábolas más. El capítulo 19 comienza con las palabras, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea.
Lo que sigue hasta el capítulo 22 incluye tanto su vida como su enseñanza, pero en el contexto de lo que sucede en el recorrido de Jesús a Jerusalén. En los capítulos 23 al 25, Jesús enseña en el templo y luego en el Monte de los Olivos. La última sección abarca la crucifixión, la resurrección y el mandato de predicar el Evangelio en todas las naciones. No nos alcanza el tiempo para ver todo esto en detalle, pero ya hemos visto la primera sección sobre la vida de Jesús y podemos examinar algunos otros pasajes selectos. En ese primer bloque de enseñanza de los capítulos 5 al 7, el famoso Sermón del Monte, Jesús les instruye a sus discípulos acerca de la actitud correcta hacia Dios y hacia los demás y la conducta que sigue. En el capítulo 6 les enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El segundo bloque en la vida de Jesús se encuentra en los capítulos 8 y 9. En ellos Jesús sana a los enfermos alrededor del lago de Galilea. Como parte del Imperio Romano, esa región tenía que pagar impuestos portuarios. Uno de los recaudadores de impuestos era Mateo. Debido a ese puesto, Mateo estaba en contacto con los gentiles al igual que con los judíos que entraban y salían del pueblo. Toda suerte de cosas pasaban por sus manos, algunas de las cuales la religión judía consideraba impuras. Ese contacto hacía que su propio pueblo juzgara que Mateo era impuro, contaminado por los gentiles. Ganó bastante dinero, pero es probable que haya perdido la autoestima. Jesús estaba formando un grupo de discípulos, Pedro el pescador, Jacobo y Juan. Sin duda Jesús estaba bien enterado acerca del recaudador de impuestos. Pero cuando Jesús se acercó a Mateo, le dijo algo que nadie esperaba. Sígueme. Para aceptar esa invitación y seguir a Jesús, Mateo tenía que dejarlo todo. Al recaudador de impuestos le resultó muy costosa la decisión de hacerse discípulo. Según la tradición cristiana, este fue el discípulo que escribió todos los dichos de Jesús que llegaron a formar parte del Evangelio según Mateo. El tercer bloque de enseñanza, Mateo capítulo 13, consta de parábolas, historias que tienen que ver con el reino de Dios. La frase que emplea Mateo es el reino de los cielos, pero no se refiere solo a la vida venidera. Es la manera judía de decir el reino de Dios. Voy a tratar sobre una de estas parábolas que se encuentra solo en el Evangelio según Mateo y explicarle parte del trasfondo cultural que comprendían quienes la oyeron. El reino de los cielos, dijo Jesús, se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. El comerciante quería las más finas. Esta era la de mayor valor. Las perlas rosadas del Mar Rojo eran famosas, pero esta era excepcional. Era la que estaba buscando. Pero, ¿cuánto habría de costar? El precio era enorme. El comerciante no era pobre, pero esta perla le costaría todo lo que tenía. Parecía imposible. Tal vez el vendedor le haría una rebaja. Pero el vendedor no quiso y el precio era justo. ¿Qué tal si el vendedor le diera algún tiempo para recaudar los fondos necesarios y no le vendiera la perla a otra persona? El comerciante volvió a casa. Había una sola cosa que hacer. Tenía que venderlo todo. Todo objeto de valor que poseía, cosas hermosas que le había llevado años coleccionar. Cada una de ellas un tesoro. Tenía que venderlas todas para conseguir esa perla. Nada podía detenerlo ahora. Algunas cosas tenían valor sentimental. Ayer no las hubiera vendido por nada en la vida. Formaban parte de su historia. Pero ahora le parecían baratijas comparadas con la perla. Él sabía lo que valían esas cosas y sabía lo que valía la perla. Era incomparable. Más allá de la emoción que sentía al pensar en la perla, sabía el valor que tenía. Sería una locura no hacer lo necesario para obtenerla. Al fin lo había vendido todo.
pero la gran perla sería suya. Le costaría mucho más de lo esperado, pero la perla misma era mucho más de lo que jamás se había imaginado, y el precio prácticamente no importaba. Esto era lo que había buscado toda su vida y valía más de lo que había pagado. Estaba encantado, la perla le pertenecía. Esto, dijo Jesús, este comerciante que andaba buscando una perla es como el reino de los cielos, es incomparable, vale todo lo que ustedes tienen y aún más. En el Evangelio según Mateo hay dos versículos clave que son puntos de inflexión. Nos advierten que la historia va a dar un giro. El primer momento decisivo ocurre inmediatamente después de la tentación en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Así comienza el ministerio público de Jesús, en el que predica la palabra de Dios y sana a los enfermos. El segundo momento crucial ocurre en Cesarea de Filipo, una región al norte de Galilea y tal vez aún hoy un lugar adecuado para retirarse y pensar. Jesús quería pasar tiempo a solas con sus discípulos. Allí hablaron sobre lo que decía la gente acerca de Jesús y su ministerio. ¿Y ustedes?, preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Fue Pedro quien respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los judíos pensaban en el Mesías, esperaban que fuera un gran rey. De modo que no es de extrañarse que Pedro le dijera: De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús los reprendió y les dijo a todos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La misión de Jesús era difícil, una misión de sacrificio, que sería también desafiante para sus discípulos. Mateo había tomado la decisión que el reino de Dios tenía la prioridad, pero cerca del final de su evangelio vemos lo contrario en la vida y en la muerte de Judas. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos, pero sus valores diferían mucho de los de Jesús. Cuando Jesús hablaba sobre el reino de Dios, Judas pudo haber pensado que se trataba de una promesa de poder político y de dinero. Y cuando Jesús hablaba sobre la muerte y una cruz, es probable que eso no tenía sentido para él. Fue a ver a los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo. Los sacerdotes en Jerusalén consideraban a Jesús una amenaza al poder que ejercían y querían arrestarlo de noche cuando nadie se diera cuenta. Judas les ayudaría y ellos le pagarían 30 monedas de plata a cambio de su traición. Mientras estaban reunidos en Jerusalén, Jesús parecía estar preocupado. Uno de ustedes me va a traicionar. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Unas horas después, Judas llegó al monte de los Olivos donde Jesús había ido a orar. Sabía exactamente dónde encontrarlo y saludó a Jesús con el beso tradicional de amistad. Jesús quedó en manos de los sacerdotes y los capitanes del templo. El sumo sacerdote y el consejo judío dictaron sentencia. Condenaron a Jesús a muerte por dar a entender que era el Mesías enviado de Dios. La mañana siguiente llevaron a Jesús al gobernador Poncio Pilato. Judea había llegado a ser una provincia gobernada por los romanos y para estos la afirmación de ser rey era alta traición, castigada por la pena de crucifixión. Judas volvió a los sacerdotes. «He pecado», les dijo, «porque he entregado sangre inocente». «¿Y eso a nosotros qué nos importa?», respondieron. «Allá tú».
Mateo nos cuenta el desenlace. Judas, lleno de remordimiento, no vio ninguna otra salida. Se describe en Mateo capítulo 27. Las cosas terribles que sufrió Jesús no sucedieron por casualidad. Los soldados del gobernador trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. «¡Salve, Rey de los judíos!», le dijeron en son de burla. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al morir Jesús, algo sucedió en el templo. La gran cortina del santuario, que simbolizaba la separación entre Dios y el pueblo, se rasgó en dos de arriba abajo. El cuerpo de Jesús fue sepultado por José de Arimatea, miembro del consejo que no había estado de acuerdo con el veredicto. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Pero en Cesarea de Filipo, Jesús también había profetizado que al tercer día resucitaría de entre los muertos. De nuevo Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». En su primer capítulo, Mateo se remonta al Antiguo Testamento. En su último capítulo está la Gran Comisión, que vislumbra la evangelización del mundo. En la genealogía del capítulo 1, Mateo menciona, muy a propósito, los nombres de Rahab la Canaanita y Ruth la Moabita. Y cuando Jesús nació en Belén, los sabios llegaron del oriente, la tierra de los gentiles. Al final de su relato, Mateo completa el círculo y el evangelio sale desde Jerusalén hacia todas las naciones. La buena noticia es que Jesús ha resucitado de entre los muertos y ha abierto el camino para que por medio de él todos entremos en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión, ya sea la de seguir a Cristo, como lo hizo Mateo, o la de ir en dirección contraria. El seguir a Cristo nos va a costar, pero es incomparable e insuperable el formar parte del reino de Dios en esta vida y en la venidera. Esa sí que es una buena noticia.